invitado, convocado, invitado a ser parte de un taller de alistamiento de mecánica de lo que va a ser nuestro proyecto integrador. Entonces, pues nos hemos tomado la atribución de invitarlos con conocimiento de la administración, para que en la práctica, a través de un ejercicio colaborativo precisamente, entendamos cómo es que va a funcionar el proyecto integrador y cuáles son como los fundamentos desde lo técnico, pero también desde lo pedagógico que queremos poner en marcha. Y la idea entonces de este taller es reflexionar un poco sobre el trabajo colaborativo y sobre el aprendizaje colaborativo, y que ustedes hagan una aproximación a través de un ejercicio que simula lo que hemos venido haciendo nosotros en estos 2 años. El ejercicio pues básicamente consiste en que ustedes por equipos, y la idea es que estos equipos sean equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios, hagan el análisis de una actividad técnica de un proyecto, que es precisamente el proyecto técnico de vivienda social sostenible. Y a partir de esa actividad del proyecto, podamos identificar una actividad de aprendizaje que integre los 4, bueno, no están los de construcción, los 4 programas que convocamos hoy. Entonces, la idea es que en esa primera actividad que vamos a analizar, es una actividad técnica del proyecto, que es una actividad, digamos, más grande, hay contribuciones que de cada uno de los programas uno debería hacer, inicialmente de lo técnico, pero que la idea es que nosotros lo convirtamos en una actividad pedagógica, porque este es un proyecto que, digamos, que ya está validado desde lo técnico. Ahorita inclusive les traigo la maqueta para que vean de qué se trata pues, el proyecto. Pero como es el proyecto formativo, entonces vamos a agotar las fases simuladas del proyecto técnico mediante actividades de aprendizaje. Pero la idea es que esas actividades de aprendizaje no son aisladas. Y en el mundo real también funciona así. Es decir, el trabajo, por ejemplo, que hace el perfil del profesional de dibujo y modelado no está aislado o no puede estar aislado. El de construcción o el ambiental, de avisamiento, de gestión de proyectos, porque es que el ejercicio profesional, digamos, en el desarrollo de un proyecto es un ejercicio transdisciplinar. Entonces, las decisiones que se van tomando en el desarrollo del proyecto pues tienen que ver con esa integralidad. Entonces, esa visión sistémica que tienen los proyectos de construcción y que obligadamente tienen los proyectos con estándares de sostenibilidad es la que queremos recrear acá. Entonces, inicialmente, pues vamos a compartirles unas actividades de reflexión. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante de colaboración para precisamente reflexionar sobre qué es trabajo colaborativo. Y posteriormente ya vamos a hacer un ejercicio de apropiación donde ustedes van a resolver, digamos, un análisis de una actividad técnica y cómo contribuimos desde cada uno de los programas a una actividad de aprendizaje que deben saber. Eso es en términos generales, no sé si quieres compartir. Inicia con una actividad de reflexión, ¿sí? De contextualización, así tal cual como debe ofrecer en un plan de trabajo y una guía de aprendizaje, apropiación, transferencia. Y bueno, como para iniciar, tenemos la primera actividad de reflexión inicial. Bueno, vamos a primero que todo organizar las mesas de trabajo, que yo creo que ya casi estamos por especialidad organizaditos.
Vamos a ver un video, a visualizar un video que se llama Trabajo en Equipo, dura solamente 5 minutos. Hacemos la socialización en plenaria del video. En un segundo momento hay una actividad de apropiación que consiste en que por equipos de trabajo, ¿sí?, de manera simultánea, usando materiales que vamos a ver que hemos dejado aquí en la mesita, el papel craft, las cuerditas, los cauchitos, ¿sí?, y un marcador, van a trazar un boceto. Aquí hay un modelo que ustedes pueden imaginarse una casa como ustedes lo consideren, ¿sí?, y sin tocar el papel, ¿sí?, sin tocar ni el marcador, ¿listo? Y el boceto debe mostrar techo, muro, puertas, ventanas, como aparece aquí, ¿listo? Al final de la actividad se hará un plenario con la socialización de la experiencia, ¿sí?, y el resultado del ejercicio. En cuanto a metodologías de trabajo, el uso de recursos, el alcance, digamos, del ejercicio, de la actividad que les pareció. Listo. En tercer momento, hay una actividad de contextualización a cargo del compañero, ¿sí?, que nos va a contar la experiencia que tiene con un grupo, va a contar un poquito sobre un proyecto que viene trabajando en Villapaz, en Jamundí. Bueno, en cuarto momento, que ya es el ejercicio, ya donde está la esencia, lo grueso y interesante del ejercicio, es que vamos a trabajar en un diagrama de flujo, ¿sí?, donde partimos de una actividad de proyecto que es identificar las actividades técnicas necesarias para caracterizar las condiciones de un lugar. Una caracterización socioeconómica, ambiental, social, cultural. Esta actividad de proyecto, la idea es que de allí se supone que cada uno de las especialidades van a contribuir o van a aportar a la resolución de un problema que ustedes van a plantear dentro de esa actividad. Dentro de esa actividad van a diseñar una actividad de aprendizaje, ¿sí? ¿Y cómo vamos a diseñar esa actividad de aprendizaje? Pues hay que tener unos insumos, y el insumo van a tener su diseño curricular abierto, van a revisar esos conocimientos de saber y de proceso. Nosotros les entregamos los resultados de aprendizaje para que ustedes ya de una aterricen cuáles son los resultados que están asociados a contribuir a que responda a esa actividad de aprendizaje. Con esos resultados ustedes revisan contenidos de saber y de proceso y, en este caso, criterios de evaluación. ¿Listo? Con la revisión del diseño curricular, la idea es que miremos cómo se diseña una actividad de aprendizaje integradora donde haya convergencia de saberes de las diferentes especialidades que hacen parte del equipo de trabajo. En el equipo de trabajo vamos a tener el perfil de cada una de las especialidades. En este caso tenemos, no sé si construcción ya, dibujo y modelado, tenemos agua y saneamiento, tenemos prevención y control ambiental, tenemos formulación de proyectos, salud y seguridad del trabajo, ¿sí? Pero no vemos aquí está. Entonces, de esa manera está integrado, conformada la mesa de trabajo. La idea es que... Yo sugiero que como los compañeros de construcción no van a venir, entonces uno de los que tienen conocimiento de este caso tenemos Sandra, Lina y Gustavo. Reemplazamos a los de... Entonces sí queda claro que la mesa de trabajo debe estar integrada por un representante o un representante de cada una de las especialidades que acabé de nombrar. Bueno, diseñamos la actividad de aprendizaje, se elabora el diagrama de flujo de cómo contribuye cada una de esas especialidades, ¿sí?, a esa caracterización social, ambiental, económica que acabamos de ver aquí. Obviamente hay que entender qué es una caracterización y eso lo vamos a revisar ahorita. ¿Listo? Hasta ahí vamos entendiendo la cosa, pues, luego vamos a pasar por cada una de las mesas que vamos a ir revisando el ejercicio. No escuché bien, primero vamos a la actividad de secreción inicial, luego con la evaluación y luego otra de contextualización de la acción. Aparte de la contextualización de esa información que nos va a compartir desde la localización del problema. Parte de la contextualización. Pero es una actividad realmente.
que nos va a ayudar a conceder el ejercicio de transferencia, ¿sí? Va a contextualizar el proyecto. Entonces voy a complementar lo que está compartiendo Sergio. Nosotros tenemos un proyecto real. De hecho, esta tarde, donde el equipo, digamos, ejecutor del proyecto integrador, el equipo líder, vamos a reunirnos con la comunidad con la que estamos desarrollando el proyecto. Entonces, este proyecto, en esta ocasión lo vamos a desarrollar con una comunidad rural de Lidia, el proyecto de Lidia. Es una aplicación de lo que ya hemos hecho en otros contextos. Ya lo hemos hecho en la zona rural de Buenaventura. ¿Cómo es que se llama? Zacarías. Ya lo hicimos en una comunidad rural en Villapaz, municipio de Mamuní, y ahora lo vamos a hacer con una comunidad rural de Tolima. El contexto es el siguiente: esta comunidad pues, es una comunidad que tiene unos intereses, digamos, en el mejoramiento de sus condiciones de hábitat, ¿sí? Pero además es una comunidad productiva. Entonces, el ejercicio que nosotros vamos a hacer de entrada con ellos es la caracterización de las condiciones del lugar. Pero entonces, ¿cuáles condiciones? Porque cuando nosotros vamos a llegar, por ejemplo, como arquitectos a intervenir un territorio, en este caso a proponer un modelo de hábitat, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la situación del lugar, pero no solo desde lo técnico, sino también desde lo social, desde lo económico, ¿sí? Inclusive desde lo cultural y obviamente también desde el territorio. Entonces, lo que hay, digamos, en el contexto natural, los recursos, digamos, las variables ambientales, etcétera, pero también lo antrópico, es decir, que hay aquí como servicios, como infraestructura, etcétera. Cuando nosotros vamos entonces a hacer el ejercicio de caracterización es una visión integral del contexto. Vamos a caracterizar todo, y por eso la idea es que están todos estos perfiles de programa. Entonces, en ese ejercicio por equipos es desde la visión, desde la perspectiva de cada programa, de cada especialidad, qué necesitaríamos caracterizar para ejecutar sus proyectos formativos, ¿sí? Desde la perspectiva del programa. Es decir, qué necesitamos de insumos para proyectar las actividades de aprendizaje que permitan ejecutar los resultados de aprendizaje o las competencias que estén en esa primera fase del proyecto formativo. Pero en este caso no como visiones aisladas, sino como visiones en convergencia. Entonces, por ejemplo, gestión de proyectos normalmente hace una caracterización de una información socioeconómica, ¿cierto? Y demográfica, pero resulta que también el programa de salud y seguridad lo requiere, pero también los proyectos de dibujo y modelado para el acompañamiento del proceso arquitectónico también lo requiere. Por ejemplo, un tema que es sensible en estas comunidades es la materialidad, es decir, con qué materiales se quiere construir la vivienda. Resulta que esa es una decisión que tienen muchos sectores, porque es que la materialidad a veces es un tema económico, de factibilidad de acceso a los recursos, a veces es un tema ambiental, que hay unos recursos pero que, por ejemplo, que no se pueden aprovechar, por ejemplo las maderas, o hay un tema cultural también, y es que, por ejemplo, nos ha pasado en estas comunidades, nosotros estamos hablando de comunidades étnicas, excepto en este último proyecto, pero normalmente las comunidades étnicas y las comunidades afro, por ejemplo, tienen una dificultad en aceptar la madera como material de construcción. Entonces, cuando uno hace el análisis desde lo ambiental, la madera, y si lo es una madera cultivada para construcción, es ideal. Pero las comunidades étnicas, como han tenido unos procesos de tradición constructiva, de malas prácticas constructivas y de uso de malas maderas, de mal aprovechamiento de las maderas, entonces tienen una resistencia a que uno llegue a proponer que viene de madera. O sea, ellos asocian la madera a la pobreza. Entonces yo les digo, siempre les digo, cuando ustedes ven esas casas bonitas en la Florida, en California, ¿qué son?
El problema no es material. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que uno debería caracterizar cuando llega a una comunidad. Hay comunidades que me dicen, no, es que yo quiero mi casa en material. Todas estas comunidades. Cuando uno les pregunta, ¿qué es material? Ah, pues que ladrillos, que no. Pero uno va a ver y hacen unas casas muy mal hechas en bloque, muy mal hechas en ladrillo. O sea, el material realmente no les cambia las condiciones de habitabilidad. Pero a veces, por ejemplo, hay un tema ahí de mal aprovechamiento de los recursos. En este caso, por ejemplo, de Villapaz, ellos tienen que estar rodeados de guardias. O sea, cuando uno llega a Villapaz, por toda parte no hay guardias. Ahora, ¿son de ellos? No. Son de la CBC. Ahora, ¿pueden aprovecharlos? Sí. Claro que sí. Organizar un proyecto, gestionar el aprovechamiento con CBC. Otra cosa, hay subsidios o hay recursos para la promoción de la vivienda rural, sobre todo productiva. Claro que hay. En este gobierno hay una línea de crédito para la vivienda rural específica. Hay beneficios para la producción sostenible también. ¿Qué pasa? Que desde lo organizacional, pues si las comunidades no se organizan, pues no pueden acceder a eso. Entonces, por ejemplo, para gestión del proyecto hay un campo de acción también, cómo poder acceder a recursos de financiación de vivienda rural para comunidades rurales pero organizadas. Entonces, mire que Ya lo hicimos. si nosotros hacemos la aproximación a una intervención del territorio, pues cuando hablamos de una intervención del territorio, eso tiene muchas variables que son las que uno debería resolver. Ahora, está claro que los aprendices no van a tomar decisiones de diseño, pero el proyecto sí lo va a resolver. Entonces, igual ellos van a acompañar estos procesos o van a asistir a estos procesos desde la modelación, desde la definición de los materiales, desde la coordinación de los procesos, etc. Entonces, en conclusión, nosotros lo que queremos es ponernos en contexto de un entorno, de un hábitat rural sostenible y cómo abordar el problema pues, desde todas las variables que se deben abordar. Con la proyección de que esto es un modelo, digamos, de innovación pedagógica que estamos haciendo, que estamos validando que el aprendizaje puede ser colaborativo, es decir, nosotros de hecho ya lo hemos validado cuando hemos participado en las competencias, simplemente que nosotros ya llevamos aprendizaje en etapa práctica, acá queremos validar que no solo en la etapa práctica, sino también en la etapa lectiva podemos hacer un aprendizaje colaborativo. En este piloto vamos a hacer solo el aprendizaje colaborativo en el proyecto integrado con actividades de transferencia. ¿Sí? Solo con actividades de transferencia. A futuro queremos explorar que se puede hacer aprendizaje colaborativo desde las actividades de aplicación. Se puede hacer. Y de hecho, los mejores modelos educativos del mundo van en esa dirección. Que yo no me dedico aquí a las matemáticas, les doy aquí a la biología, eso es un conocimiento que es integrado. Bueno, listo, arrancamos. Sus características y coopera para llegar a una meta, a un fin.
Entonces, cuando cada uno coloca, como dice el dicho, su granito de arena, está cooperando de alguna manera para poder llegar a una meta. Correcto, muy bien. ¿Alguien más tiene otra observación? Lo veo como sinónimo. Para mí, cooperativo y colaborativo, lo veo como sinónimos, ¿no? Como si fueran parte de lo mismo, o sea, dentro del mismo concepto. Para mí en este momento es lo mismo. Ser colaborativo, ser cooperativo, es similar. Cooperativo puede ser como igual, pienso que no. Lo cooperativo es un poquito más institucional, pienso que pues, desde mi concepto, pero obviamente todo apunta a que haya un trabajo en equipo, a que, desde lo que decía el compañero, desde su propio conocimiento se pueda aportar y construir un propósito, una meta. Y lo cooperativo, pues, me parece ya algo más institucional, desde donde se pueden involucrar, donde se pueden articular institucionalidades, más no sé, comunidad. Pienso que esa es. Tipo de trabajo participativo puede sugerir que no necesariamente hace parte del equipo, pero que se hace en apoyo. Entonces yo en lo colaborativo diría que todos están participando, todos están, pero de manera constante. En lo participativo puede ser que haya una variabilidad en eso, que la persona participe y ya no sea tan constante. ¿Cierto? De todos los que integran, digamos, esos equipos de trabajo, y que esos aportes deben llevar o tienen muy presente un objetivo que es muy claro desde un inicio para que se realice pues, como esa actividad. Entonces, digamos que esta primera reflexión va enfocada a eso, cómo nosotros colaboramos dentro de un equipo de trabajo o cooperamos, si ya hay algún tipo de institucionalidad fundamental, y a qué nos lleva o a qué productos nos puede llevar esa cooperación cuando trabajamos en conjunto. ¿Por qué esto? Porque históricamente en los centros a veces se ha venido viendo que cada uno percibe un trabajo individual, que es el que cada uno realiza con sus guías, sus instrumentos, materiales de estudio. Pero realmente nunca nos hemos puesto como dentro de esa dinámica en la parte pedagógica conjunta, de equipo. Entonces, esta es una primera como aproximación a ese trabajo que vamos a hacer. En el trabajo colaborativo lo que se busca es como alcanzar una meta, un logro, un fin común, un grupo. En el trabajo que se hace cooperativo lo que se busca es que al final o incluso en el proceso se vayan satisfaciendo no solo las necesidades de todo el grupo, sino de cada individuo también, ¿sí? Entonces me parece que en la parte colaborativa, en la parte cooperativa, digamos que si hay uno o dos personas que en el proceso se ven como que no se hallan, no saben cómo salir de un nudo que se les presente, entonces todos tratan como de ayudar a que ese proceso de todas maneras salga adelante. Lo veo como eso, no sé. O equipo de trabajo. Entonces, en el colaborativo es como yo hago mi parte ya. Y en el cooperativo es, yo hago mi parte, pero con nosotros, por los otros y gracias a los otros. ¿Sí? O sea, es más unificado el objetivo. Pero cada uno con un objetivo diferente. Cuando es colaborativo, cuando es cooperativo, entonces todo basado en la misma visión, ¿sí? Independiente de lo que acaba de decir Luis, interdisciplinario, entonces todos apuntamos a ese mismo objetivo, bajo la misma visión, bajo el mismo propósito, bajo la misma idea, y todos estamos en función de. Entonces no se desliga la actividad. Pero nosotros no hemos inventado los proyectos integrados, los mencionamos ya proyectos integrados hace mucho tiempo, pero en el centro estamos, digamos, haciendo el ejercicio piloto con esto y convencidos de que la convergencia de saberes o la convergencia de conocimiento, cuando interactuamos desde estos perfiles, potencia el aprendizaje. Porque una cosa es decirle a un chico de grupo de lado,
modéleme este muro. Y entonces él lo soluciona en lo geométrico. Pero ¿qué hay detrás del muro? Pues hay otras connotaciones. La materialidad, el comportamiento, digamos, térmico, lo sostenible, las cantidad de cosas que tienen que ver inclusive con lo cultural. Entonces, esa visión, vuelvo y repito, como sistémica del problema, hace que se le agregue valor y que ya el aprendiz potencie sus habilidades con eso. Eso lo hemos validado con los chicos que han trabajado con nosotros en los proyectos como este, y la beca. Entonces, esa es la idea. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos ya una versión un poco más pequeña, pero esto es lo que ya hemos desarrollado como propuesta del proyecto de investigación aplicada. La puerta, los muros y no pueden tocar ni el papel, por eso vamos a pegar el papel allí sobre la mesa, ¿sí? Y no podemos tocar el marcador, ya ustedes sabrán cómo estratégicamente cómo lo van a utilizar. Todos al tiempo tienen que estar. Tienen que hacer dibujando de manera simultánea. Esa es la otra condición, porque cada uno haga su esfuerzo por aparte, de manera simultánea tienen que hacer el dibujo. Son 10 minutos y van 2. Si van a pasar, nos vamos. Desde allá. No, cogerlo más cerca. ¿Será que cogerlo más cerca sería seguro? Compañeritos, 20 minutos para el ejercicio. ¿Listo? ¿Quién va a hacer el piso? Alguien que dirija el peso. ¿Podrías tirar esto superior un poquito más? Mira, abajo la silla. Oiga, pero Eso ya está bien. Listo. Ahora sí. ahí ya está como para descansar. Pero ahí está todavía, no está tan. Pero es más fácil, Bernita, eso. ¿Tiene ventana? ¿Cuál es la ventanita? Acá está la ventana. La chapa de la puerta. La chapa de la puerta. La chapita. La ventana. Tiro hacia la... Eso, ahí bajemos. De ahí, de lado. La punta de su cuerda. Eso, y la otra. Y la cruz. Ah, no, pero... Otra puertita. Vamos a hacer un ventanal. Un ventanal grande, pero de... Allá. Arriba, para acá, y abajo. Usted que baje yo por el Asiéntelo. Ahí. Listo. Esto es una impresora grande. Derecha. Pare. Acá. Vamos para acá. Derecha. Sí, arriba. Derecho. No. Uno, dos, ya. Ahí. Ahora. Y se completamos el cuadrado. Completemos el rectángulo. Completemos el rectángulo.
de ahí para allá. No está grande. Ahí. Está una- Bien, ahora acá. La puerta de la mitad. No, venga, Eso. una ventanita aquí y la otra acá. Y la otra acá. Ajá. Listo. Pero vamos de aquí para acá. Primero. Ahí. De ahí para abajo. Ahí. Abajo. Luego, sigamos. Luego, sí. Hagámosle la cruz, al medio de la cruz, la cruz. Una impresora 3D. Pero ¿qué es eso? Como una M. Muy bien, al lado acá. Ahí. Bajamos. Ahí, para abajo. Derecha. Tranquilo. Bueno. Me están perdiendo la estética de la casa nueva, por favor. Están perdiendo la línea. Ahora la puerta, en forma de media luna. Doble. Y eso. Hagamos la doble. Hagamos la puerta. Una línea por la mitad y luego un recuadro acá y el otro recuadro acá. La puerta sería Yo digo que la haga más. Rectángulo de liso. Nos queremos ir a vivir a Villa. Todavía teníamos algo que todavía. Claro. Dale. Pues si quieren, ¿qué hicimos nosotros? La estrategia fue primero, pues analizamos cómo íbamos a plantear el ejercicio de acuerdo a una meta, porque nos estaban poniendo una meta, nos estaban diciendo, miren, ¿cuáles eran los objetivos? Hacer el dibujo sin tocar el papel y sin tocar el marcador. Entonces, ok, ¿qué nos propusimos a revisar? Miramos cómo eran cada uno empezó a decir, mira, este nudo, con este nudo, con este nudo. Al final como que todos nos empezamos a poner de acuerdo en que definitivamente sí teníamos que utilizar las cuerdas y los cauchos era para que no se nos corrieran las cuerditas. Entonces eso lo empezamos a ver porque en la medida que fuimos construyendo digamos la herramienta, empezamos a observar que había algunas dificultades. Hubo otro compañero que dijo, no, yo creo que este nudo puede ser mejor, en fin. Luego fue cómo enfrentarnos a la hoja en blanco, porque también fue otro proceso. Si la tomamos horizontal, la tomamos vertical, entonces porque, no, acá nos demoramos más, aquí nos demoramos menos, aquí hacemos más, en fin. Entonces yo creo que empezamos a trazar, todos decíamos vamos para un lado, todos para un lado, como decían los pingüinos, entonces todos para acá, entonces también para acá. Entonces eso fue bueno porque nos permitió hacer un buen trazo. Malo fue que nos distrajimos un momento, porque en otro equipo, que no era el equipo, entonces nos dijeron ya tiempo, y queríamos hacer más, entonces nos quedamos, pero realmente no era el tiempo. No era el tiempo. Y entonces nos dejamos llevar por eso pasa, y eso pasa en los equipos que puede haber elementos distractores que realmente nos hizo sacar, pero entonces por ejemplo otro compañero, sí, ¿qué pasó? Entonces nos distrajimos, entonces no nos enfocamos en el proceso. Entonces hay factores de distracción que hacen que se disperse pronto la atención, y eso fue interesante ver. Ya todos estaban terminando. ¿Qué es lo que planean? ¿Cuál es la estrategia? Porque pensaban, revisaban, miraban y muy mediditos y todo como muy cuadriculado. Cuando un momento a otro empezaron y el trazo fue mucho más definido, o sea, No fue se muy le buena la estrategia, fue muy buena la estrategia. ¿Sí? Entonces hubo más planeación, ¿sí? Que ejecución. ¿Sí? Fue Y que buen todos ejercicio. fuimos líderes. Sí, claro. Sí, todos en algún momento decían, no, empecemos desde este punto para hacer el trazo, el otro, entonces en ese caso Buena delegamos el rol, ¿no? Entonces, si yo decía, empecemos desde esta punta, entonces hazla tú, entonces ya hablaba la otra persona y se empoderaba del proceso, ¿no? Admiro la línea tan recta que hicieron. Sí. una línea muy recta. Por la posición en que se ubicaron, ellos escuadra es empezaron perfecta. de extremo a extremo a jalar, o sea, coordinaron, allí hubo buena Ahí como que había un arquitecto. Sí, Yo pienso que nosotros iniciamos de una forma pues muy similar. Acordamos colocarle las cuerdas, primero las colocamos de manera sencilla, no nos daba como el soporte, entonces decidimos colocarlas de forma doble, pero utilizamos un solo caucho.
También utilizamos la estrategia de empujar hacia el lado que queríamos hacer la línea, definíamos primero hacia dónde íbamos a ir y hacia ese lado aflojamos para que la otra persona hablara y le íbamos guiando el trazo. También hubo decisión de la hoja, la orientación de la hoja, pensamos en hacerlo en este sentido. Digamos que también iba cambiando el liderazgo porque algunos dijeron no, hagamos 2 pisos. Cuando dijimos hagamos 2 pisos, se solucionó lo del balcón, hacer un balcón para que tuviera como más sentido el tema del doble piso. Definimos ventanas, definimos ojos de buey, chimenea, definimos la forma de la cubierta y pues ese fue el uso resultado. Es arquitectura orgánica. Imagínense un muro de adobe. Es un muro de adobe, no se imaginen muros de ladrillo. Esto lo hicieron totalmente a mano con arcilla colocada a mano. Director del SENA. Pero chévere, Estamos porque pensando no se hacerlo limitaron realidad. y no se acercaron al concepto que habíamos mostrado, sino que emplearon como creatividad. Inclusive hicieron un balcón chévere porque está metiendo, se nota una cuestión diferente. Sí, yo diría que este proyecto cabe destacar que al principio tratamos de ser muy orgánicos por la forma, pero después se fueron definiendo líneas un poco más definidas que le daban resalta a el proceso colaborativo al cooperativo se evidenció acá lo cooperativo, no lo colaborativo, porque si yo fuera colaborado, fuera colocado las 4 cintas y ya hice mi parte y ellos que continúen. Pero cuando cooperamos es que todos comenzamos a dar su aporte, a desarrollar y entregar una actividad. Excelente. Una pregunta, si en el ejercicio del trazo a 4 manos que uno hace más tensión que los otros o unos hacen menos tensión que los otros, ¿qué pasa? No se cumple, ¿no? Ajá, sí, señor, no sé. Pero sí hay que hablar entonces. Hay una comunicación de eso. La atención se mantiene, es que la comunicación que llevamos a cabo. O sea, debe haber comunicación, coordinación, Sí. jalar para el mismo lado, porque si no la cosa no funciona. Y otro concepto ahí es el liderazgo colectivo. Es que si solamente una persona es la que dirige, piensa, gestiona, pues no se aprovecha la potencialidad de todo el equipo. Algo también es la retroalimentación o el aprendizaje, por ejemplo, en mi caso, de que Juve y los demás compañeros tenían unos conceptos técnicos. Yo no, pues estaba como aprendiendo porque lo mío pues no es tan técnico, sino que lo mío es más la proyección. Entonces uno va aprendiendo de los demás compañeros y va empujando hacia lo mismo. De acuerdo. Sin embargo, la idea es sobre Compañeritos, bueno, por acá José. Creo que lo importante del ejercicio es que aquí estamos gestionando el conocimiento. ¿Por qué? Porque todos tenemos unos roles y hemos aprendido cosas de distintos roles. Entonces, Exacto. adquirir un nuevo conocimiento. Qué buen aporte, gracias José. Excelente. Por acá Andrés. Sí, quería reforzar un poquito lo que decía Luis frente al liderazgo. Creo que el ejercicio colaborativo tiende más a generar liderazgos únicos o órdenes definidas. Es que usted tiene que cumplir con esto y uno va y hace lo que tiene que hacer y chao. ¿Cierto? Entonces, lo colaborativo se tiende más a eso. Aquí hay más participación, hay lo que dijo Luis también en la explicación, hay un liderazgo colectivo, ¿no? Finalmente, digamos que la intención del ejercicio es que en un proyecto integrador se debe visualizar ese trabajo colaborativo y trabajo cooperativo ante todo. O sea, ambas son importantes, ¿sí? Y lo que hacemos en el proyecto integrador es hacer una transferencia de esos conocimientos teóricos a un escenario real, como funciona en la vida real. En la vida real nosotros no estamos solitos, o sea, requerimos del aporte y de la cooperación con otras especialidades para poder resolver un problema. Y así funciona en la vida real. Y esa es la intención o el principio o la razón de ser de un proyecto integrado. ¿Listo? Yo creo que ya todos saben que es un proyecto de vivienda
de vivienda rural campestre, donde digamos que lo que predomina en relación con el contexto urbano es que acá las áreas libres van a ser más grandes que las áreas construidas. Es decir, la vivienda va a ocupar un espacio muy mínimo de ese terreno, mientras que el área para cultivo, el área productiva va a ser mucho más amplia. Entonces digamos que ese era uno de los primeros retos que teníamos que resolver. Lo que hacemos con los aprendices en ese primer momento es que ellos a través de estas herramientas tecnológicas, en este caso Google Maps, pues ellos conozcan el proyecto. Digamos que acá ahí tenemos otras herramientas, tenemos geovisores y tenemos otras plataformas y bases de datos para poder captar información, pero aquí digamos que la herramienta que más se prestaba era Google Maps. Ellos hacen un recorrido, ubican el lote, miran el contexto, saben de qué están hablando, y esto apoyado por la charla que Fernando le da Luis Fernando sobre el proyecto, para que ellos como que se contextualicen y sepan. Por otro lado, digamos que esto tiene, el resultado se divide como con dos. Todos estos programas, todas estas especialidades, los vamos a encontrar acá. Entonces, ¿en qué punto hay convergencia? Si vamos a ir con 5 programas a hacer encuestas, ¿o será que algunas de esas encuestas tienen temas en común que podemos unir? ¿En dónde puedo encontrarme el de construcción con el de dibujo? El de dibujo con el de topografía y el de dibujo con el agua y saneamiento. Esos puntos de convergencia son los que nos interesa identificar para a partir de ellos proyectar las actividades integradas. Ya pensemos qué es caracterización, ¿sí? De pronto yo los quisiera escuchar a un compañero del área ambiental. Para ustedes, ¿qué es caracterización? Y si lo han hecho alguna vez, yo sé que sí, ¿cómo lo han hecho? En el caso nuestro, la caracterización, que ya incluso hicimos una parte de ella en el ejercicio de enseñarles cómo se hace una, es, en el caso fue Felidia, ¿no? Entonces hicimos una vigilancia tecnológica, porque Jean-Marie nos había dado unas pautas de la cantidad de proyectos productivos que podían estar inmersos en este proyecto, ¿no? Entonces, basados en eso, hicimos una vigilancia tecnológica de cada una de esas áreas y cada uno propuso un proyecto diferente que ya luego el equipo ejecutor entre todos escogimos cuáles eran las unidades productivas que creíamos que eran las más adecuadas para ese proyecto. Pero dentro de esa misma vigilancia tecnológica, lo primero que les dije yo, bueno, si vamos a generar un proyecto, tenemos que caracterizar la población de Felidia. Como no podíamos ir al terreno, entonces hicimos la investigación a través de internet sobre la parte de la hidrografía, la economía, qué pisos térmicos hay en Felidia, cuáles son las coordenadas que hay para no poder llegar allá, cuáles son los vientos que hay, por ejemplo, para los proyectos de energía eólica. Necesitamos a ver si era apto o no para los proyectos de energía eólica, de dónde venían gastados la parte de las cuencas hidrográficas, qué tipo de terreno es, si es seco, si es húmedo, si es pantanoso. Ese fue el ejercicio que hicimos. Ahí tenemos un resultado que puede ser interesante para todos, ¿no? En cualquier momento lo podemos compartir. Y la caracterización de que trata precisamente de reconocer sobre un terreno características específicas, sean demográficas, socioeconómicas o lo que sea, que identifiquen a esa población para que nosotros podamos proyectar algo allí, ¿no? Perfecto, muy bien. No sé, del área ambiental, que me cuenten cómo haría la caracterización. Pues para mí lo principal en la caracterización es conocer el lugar. Pero de conocer el lugar, creo que lo más importante es de una forma presencial. Porque entiendo lo que ellos hacen es como una predicción del internet, creo que no han hecho reconocimiento del terreno. Porque a veces lo que uno encuentra en un computador, en una información, a veces no es tan real con la situación del lugar. Entonces, yo creo que la caracterización, dependiendo de lo que se haga, puede ser ambiental, puede ser demográfico, lo que sea, pues tiene que incluir a la población y
Y ahora, bueno, aquí solamente estamos hablando de caracterización. Ambiental, ubicémonos en la parte ambiental. Ambiental. Nada, es ir al lugar, reconocer, hacer mediciones, caracterizaciones, tomar muestras, pero también hay que incluir a la población para conocer cuáles son esas situaciones que de verdad a ellos los afectan. Enfocándonos ambiental, pues que si tienen agua, que donde hacen los vertimientos, que la calidad del aire, calidad del agua. O sea, lo que hacemos es una recopilación de información primaria, yendo directamente Eso es lo que nosotros denominamos diagnóstico. que es lo mismo que es un diagnóstico. Lo primero que hacemos nosotros es tener el primer contacto con el lugar en físico y a través de eso empezar a identificar cuáles son estos componentes. Entonces, dentro de los componentes que nosotros vamos a tener en cuenta, pues va a estar el agua, va a estar el suelo, va a estar el aire, va a estar el ruido, ¿sí? Flora, fauna, esos componentes. Y ya una vez identificamos esos componentes, pues ya pasamos a una segunda fase que es como la identificación de cuáles son esos aspectos y cuáles son esos impactos. Y para eso pues ya utilizamos metodologías, hay matices que se Todo eso hace parte de la caracterización. Entonces, ya tenemos que empezar a poder de tu área. Sí, el tema pues como caracterización digamos que es un poco más limitado. Yo hablaría más de las fuentes primarias y secundarias para recaudar información. Entonces, digamos en todas las disciplinas es necesario recaudar información y para nosotros principalmente es para conocer las problemáticas, porque los proyectos deben surgir de los problemas o las necesidades. Entonces, digamos, captar esa información nos puede llevar a conocer las problemáticas y así poder formular un proyecto, digamos, que realmente atienda a una necesidad o un problema. Entonces, tenemos fuentes primarias, ¿sí?, que pueden ser a través de un instrumento de carácter estadístico, pues una encuesta, o puede ser entrevistas o grupos focales o cartografías sociales. Bueno, hay diferentes técnicas que nos permiten captar esa información a manera de diagnóstico, como lo plantean ustedes, o también para construir los contextos, el contexto geográfico, el contexto económico, que lo que comentaba ahorita Marta, pero también, y no se puede, digamos, desmeditar el tema de las fuentes secundarias, porque cosas que ya han sido abordadas por otros equipos, por otros expertos, por otras personas, pues perfectamente nos ahorra, en términos de economía, pues nos ahorra un trabajo y digamos la información ya está disponible. Entonces, para nuestro aprendizaje es importante que reconozcan las fuentes primarias y secundarias y puedan llegar a pensarse actividades para el recaudo de información, o sea, la generación de fuentes primarias y secundarias. Frente a lo que dice el compañero, es importante anotar que la fase en la cual vamos a trabajar dentro de la materia de planeación, en este momento se divide en la fase de planeación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una primera fase de formación, se han hecho cosas previas, ¿no? Cada uno con sus aprendices, ¿sí? ¿Qué se refiere específicamente a lo que nos refiere Marta? Donde hicieron una primera exploración, buscaron información, que es la primera fase efectivamente de la fase de información. Y ahora ya, digamos que entramos a una siguiente fase, que es la fase de planeación, donde ya nos vamos a encontrar con esta actividad que ustedes ven ahí, y puede ser otro tipo de enfoque, otro tipo de acercamiento, pero ya en conjunto todas las especialidades. ¿Sí? Inicialmente, digamos que cada uno puede estar en su punto, y lo vamos a hacer en esta siguiente fase de planeación, que es competencia. Ese era como el... Entonces, eso quiere decir la recolección de información en el sentido de que la comunidad donde se va a hacer pues, el proyecto tiene unas particularidades pues, bien definidas, en el sentido de que la zona rural en Cali es algo donde confluyen muchas culturas, ¿sí?, del norte, del centro y del sur de Colombia. ¿Eso qué hace? Pues que todos piensen distinto. La forma de hacer sus casas, la forma de cultivar, la forma de relacionarse y la forma inclusive de hacer negocios. Entonces, recoger esta información primaria y secundaria debe ser tan importante porque hay un problema así muy relevante, y es que las organizaciones
y las instituciones como nosotros, llámese del Estado y privadas, han querido ayudar mucho a la zona rural, pero no saben cómo hacerlo, porque no tienen una caracterización. Ejemplo, se ha tratado de ayudar a que se impulse la economía de los cultivos o de turismo, pero no se sabe cuál es la vocación de ese corregimiento. Entonces se pierden los recursos. Entonces lo que el SENA va a hacer y este equipo es muy importante porque sería un proyecto piloto para que se pueda hacer la intervención real a esa zona rural, porque no existe. Se están perdiendo los recursos por una mala información del mismo Estado, porque allá ni siquiera lo que existe en Somos Cali o estas páginas donde está, digamos, cuántos habitantes hay, es totalmente raro. No son los mismos habitantes que hay, porque no hay una actualización de datos. Entonces, esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta y para que sepamos que además de eso hay un potencial supremamente importante dentro de la zona rural y que la tenemos a 40, 50 minutos de carga. Cierto de las fases de un proyecto en la planeación, ¿sí o no? Las fases del proyecto, luego las actividades del proyecto, y allí vienen unas competencias, unos resultados. Nosotros empezamos, bueno, el proyecto formativo está orientado a un modelo de hábitat sostenible. Dentro de ese proyecto formativo hay unos componentes técnicos asociados al proyecto de hábitat sostenible, como confort lumínico, confort térmico, el tema de aguas, el tema de gestión de residuos, el tema constructivo. Y partiendo de ese componente técnico sacamos las fases, asociamos las fases del proyecto, que sería planeación, ejecución y evaluación, y por cada una de las fases asociamos unas actividades de aprendizaje integradoras, actividades del proyecto, que es la que acabamos de mencionar allí en la guía de trabajo, y en esa actividad integradora aparecen todos los resultados de aprendizaje de cada una de las especialidades que intervienen en esa primera fase de caracterización ambiental de la actividad integradora. Entonces, esos resultados nosotros ya los filtramos, ¿sí? Y se los voy a presentar ahorita. Si quieren le toman una fotico. Si ustedes consideran que debían adicionar otro resultado de aprendizaje dentro de sus competencias, ¿sí?, que consideren que debe estar allí, ustedes lo pueden hacer. Y esa es la idea, que nos propongan si hay cambios, si sugieren otros resultados, si sugieren hacer cambio de competencia, pues este es el ejercicio. Y esto, perdón que haga una intervención, incluso si hay resultados que no están en el diseño. Los saberes, ¿no? O saberes, eso también es importante, que no se quede por fuera nada. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de caracterizar el territorio, está claro que el clima es fundamental, pero que caracterizar el clima pues tiene también fuentes primarias y secundarias. ¿Cuál es el problema con las fuentes secundarias? Que si usted va, por ejemplo, a proponer una vivienda para ese piso térmico en particular, pero usted no tiene datos de humedad relativa, radiación, vientos, ¿de dónde los saca? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del SENA nosotros estamos instalando estaciones meteorológicas. Ahí tenemos una, ahí encima de la oficina de SENA. Ahora, ¿quién gestiona esos datos? Entonces, gestionar datos climáticos, ¿quién lo haría en estas especialidades? Pues seguramente dibujo y modelado, ¿sí?, seguramente construcción de alguna manera, pero también puede ser topografía, porque uno va a decir, bueno, esa condición climática está asociada a la ubicación en el planeta, ¿cierto? La geolocalización. Pero ahora hablaba, por ejemplo, de un tema que apareció no solo ahora, sino hace un rato, y es la cartografía social. Así como hay cartografía social, hay cartografía ambiental. Y resulta que ahí hay una cosa que nosotros tenemos aquí en Potencias, en lo que nos hemos puesto a trabajar, que son los sistemas de información geográfica. Aquí aplican absolutamente. Y esa sería una contribución que desde topografía sería muy potente a este tipo de intervenciones del territorio. La cartografía ambiental, social, inclusive climática. ¿Listo? Y esas son las cosas que queremos que ustedes pongan sobre la mesa. Y de emergencias y esas. Exactamente. Que de hecho ya es que en el gobierno pasa lo mismo que pasa en el SENA. Hay diferentes esfuerzos, pero están como separados. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres también hace mapeo de esas posibles amenazas,
y por otro lado hacer se hace otras cosas. Entonces, digamos que lo mismo tenemos que tener en cuenta nosotros, y un detallito ahí para tener en cuenta también cuando se está haciendo la actividad es que recordemos que las actividades que se proponen son de construcción, autoconstrucción, pero también después de que esa vivienda esté, hay que pensarnos en el uso y mantenimiento de esa misma vivienda. Dice topográfica, tecnológico-constructivas y de infraestructura, para diseñar una actividad de aprendizaje integradora. ¿Sí? Y esa actividad pues no necesitamos que sea con la taxonomía ni con la redacción, simplemente, sí, porque no nos vamos a tener el tiempo para revisar esa partecita, en una estructura pues de redacción clave para el diseño de esa actividad, pero sí necesitamos saber a través de un diagrama de flujo cómo se dan las relaciones de cada una de las especialidades que respondan a esa actividad integradora que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? Entonces, y lo otro es que aquí están los resultados y las competencias que nosotros filtramos en la revisión del diseño curricular, mirando los conocimientos de saber y de proceso y los criterios de evaluación de cada una de las competencias que se involucran allí, ¿sí? Pues nosotros filtramos esa información, se las dejamos allí, pero ustedes sabrán si toman esas o cogen otras, lo toman como referente, aquí está. Por ejemplo, en esta actividad de caracterización está construcción con medición de construcciones, está dibujo y modelado con la competencia de modelado de información de proyectos, en prevención está la competencia de evaluación del cumplimiento ambiental, está agua y saneamiento con aplicación de conocimientos de las ciencias naturales y potabilizar el agua, formulación de proyectos está con proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto o servicios. Está salud y seguridad en el trabajo con ejecutar acciones de promoción de salud y prevención de riesgos. Está también prevención y control con la aplicación de acciones de promotoría ambiental. Ahí faltó una que es obtener muestras, también hace parte de ese momento de caracterización. Y aquí están los resultados de aprendizaje, que yo creo que ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Si quieren, pues no sé si le toman fotico, lo revisan desde su diseño curricular. ¿Listo? Ahí es claro el ejercicio. Aquí nos dice que por equipos propongan un diagrama de procesos que represente la ejecución de esa actividad de aprendizaje, lo que se vean las relaciones de las diferentes especialidades que resuelvan esa. Los equipos son los mismos que estábamos ahora. Los de la casita. Los de la casita. Pero de la casita. La ejecución de la actividad de aprendizaje. Muchas cosas. Estamos con la evaluación de los datos. Aspectos, impactos, cómo va a impactar tanto a la comunidad. Esquematizar, lo ideal pues era convertirla a un texto como de actividad que se pueda escribir en un día. Pero ¿cuál era la visión que se logró construir ahí? Lo que se necesitaba como tal era una consolidación de una información básica, ¿cierto? Que a partir de allí analizamos que la mayoría de las competencias, igual que de las especialidades que estábamos allí, generábamos cierta parte de información, pero que de la parte de formulación de proyectos es como la especialidad que necesita mucha más información porque hay parte de su propuesta de diferentes tipos de proyectos. Entonces lo usamos como eje articulador en el cual íbamos a arbitrar las demás especialidades. Porque cada uno, digamos, aunque necesitamos recolectar información básica, como va a permitir tomar decisiones a futuro, no es tan, es más específica cada una de las especialidades. En cambio, para la formulación de proyectos sí necesitan una base de datos más robusta, una información básica. Entonces, la actividad se denomina caracterizar condiciones antrópicas y naturales de la comunidad rural de. Y tenemos nuestra actividad ya para poder convertirla a una actividad de guía de aprendizaje. Ya tendríamos estas 5 fases.
¿cierto? En esta primera fase de preparatoria, entonces aquí hay una confluencia de todas las especialidades y hay una serie de información que se necesita recolectar. Aquí, digamos, se establecen responsables y plazos para poder, digamos, recolectar esa información. Algunas de ellas se recogen en conjunto, otras es específico de la determinada especialidad, ¿cierto? Ejemplo, por el tema de suministro de agua, digamos así, de dónde vamos a obtener agua para nuestro proyecto, qué fuentes hay, qué opciones hay. Esa línea base la levanta. ¿Cierto? Ahora, ya cuando tenemos nuestra preparación y hemos distribuido los roles y la responsabilidad y los plazos, procedemos a hacer la recolección de datos, que esta tiene dos componentes. Una recolección de información primaria, aplica para todas las, de secundaria, aplica para todas las especialidades, y una recolección de información ya dependiendo de qué estrategia se plantea para cada uno. Ahora, después de que ya recolectamos información, entonces vamos a hacer otra área de otra instancia de confluencia de todos los aprendices. Va a ser nuestra fase de tratamiento y de elaboración. Entonces, digamos, vamos a tabular y a sacar las estadísticas de información que se recolectó. Posterior a ello, digamos, hacemos el análisis y generamos nuestro documento de la información recolectada. Concluimos. Exactamente, que tenemos como producto un diagnóstico de las condiciones, digamos, base del sector, de donde parte del lugar donde va a insertar el producto. ¿Qué temas se deben en la fase preparatoria? En la fase preparatoria tenemos los siguientes temas sin excluir algunos que se nos hayan pasado, muy probablemente. Entonces, entre todos concluimos que se necesitaría un reporte de la parte cultural, ¿cierto? Necesitábamos reporte de cómo la demografía del sector, qué clima tenemos, qué vulnerabilidades y amenazas se presentan en el lugar, cuál es la geografía, la hidrografía, flora y fauna, la descripción del terreno, las posibles, digamos, fuentes de abastecimiento de agua, la caracterización social, económica. Bueno, aquí está riesgos repetitivos, está toda la vulnerabilidad, riesgo de amenazas. Sin excluir otros temas que nosotros nos pasaron, que muy probablemente nos pasaron. Les empiezo contando cómo se hizo. Empezamos cada uno desde su especialidad ubicados dentro de la fase de planeación y con los resultados que se dieron en un inicio o que visualizó Kerry. Empezamos a definir qué es lo que cada uno hacía dentro de ese momento de la formación. Después de eso, empezamos a reconocer en el otro situaciones que de pronto nos podían servir a cada una de las especialidades. Entonces empezamos a hablar acerca de qué es lo que me serviría para mi trabajo, lo que sabe, por ejemplo, salud del trabajo, lo que hace salud del trabajo, lo que genera dentro de su proceso de formación, o me serviría, por ejemplo, algo de agua y saneamiento, y empezamos a ver dónde estaban esos traslapos, ¿no? ¿Qué nos podía entregar cada uno desde su saber, desde su hacer dentro de la formación? Y posteriormente entonces llegamos a qué es lo que realmente se hace dentro de ese momento ya como a manera de integración entre todos o lo que se podría hacer a manera de integración, y coincidimos en que puede haber un levantamiento y un análisis de lo que habría es un levantamiento y un análisis de esa información de acuerdo a fuentes primarias y secundarias para llegar a un plan de acción. O sea, nos postulábamos, bueno, ¿cuál es el producto? El producto final tendrá que ser un plan de acción que permita la detección de hallazgos en el contexto del proyecto, porque lo que nos va a generar toda esta serie de información es un producto que nos va a abrir todavía más el foco de observación frente al proyecto que se está tratando de intervenir. Algo importante es, bueno, a mí me sirve, por ejemplo, dibujo y modelado decía, a mí me sirve reconocer, ver la viabilidad del proyecto desde la necesidad de la comunidad. Y decía, yo necesito gestión de proyectos para, digamos, que formular el proyecto, digamos, más cercano a la realidad. Pero frente a eso, hay una situación. Como estamos todos actuando en simultánea, como hicimos con la cuerda,
Entonces, ¿cómo sería eso de que yo levanto una información, pero aquí apenas el compañero la está construyendo, ¿cierto? Entonces, dentro de eso podríamos definir unos tiempos en los que cada especialidad está construyendo su propia información, pero va a haber un momento donde se convalide la información, y en ese momento en que se va a convalidar, que voy a validar, perdón, lo que se ha construido de la especialidad, es cuando recibo el producto del otro. Entonces, cuando recibo el producto del otro, confronto lo que yo construí y realmente reacomodo o reafirmo lo que yo construí. Entonces tiene que haber un momento de inicio, un momento de desarrollo, un momento de finalización donde yo recojo todos los saberes de las especialidades que yo necesito. ¿Ya? Entonces eso nos permite llegar a cosas muy, digamos que dentro de la parte de la globalidad, lo que finalmente tiene que hacer de un modelado, lo que alcanzamos a hablar aquí, o lo que hacen en ese momento es un uso de geovisores para identificar las condiciones propias del lugar, y ahí podría tener que haber condiciones de corte climático, también topográfico, ¿sí? No se escribió todo pues porque no había tiempo. En la parte de seguridad y salud, conocimiento del perfil sociodemográfico para la detección de amenazas, peligros y riesgos, que también tienen que ver con todo lo que nos están hablando aquí de agua y saneamiento ambiental, la parte climática también, bueno. Agua y saneamiento, análisis de yacimientos y vertimientos del agua, porque eso finalmente nos va a llevar a tomar decisiones también frente al diseño, frente a la reacomodación del proyecto dentro del perfil topográfico. Y la construcción es el estudio de la superficie del terreno desde la concepción topográfica, pero también frente a los análisis del suelo como tal. Entonces eso también nos ayuda a retroalimentarnos. Pues eso fue lo que hablamos. Por acá. ¿Alguien más de mi grupo quiere decir algo? Ah, y la gestión de proyectos. La mitad. Definición de las características humanas de la comunidad. Quizá gestión de proyectos fue la más pedida y solicitada por todos. Cuando hicimos, ¿a quién necesitaría usted como gestión de proyectos? Porque ellos tienen información de tal cosa y ellos podrían tener tal otra que me podría ayudar a reacomodar la construcción que yo he hecho frente a. Entonces, pues ese es como el... Excelente. Las condiciones socioambientales del área de estudio a través de la aplicación de sistemas de información geográfica. Pensando en que Felidia es un corregimiento de Cali, tiene mucha información ya montada en sistemas de información. Entonces, partiendo de una primera topografía, tuvimos que incluir una actividad de topografía dentro de esto para determinar cuál va a ser el área y agregar temas como localización exacta, altitud y georreferenciación del lugar, para que a partir de allí, a través de los sistemas de información geográfica, pudiéramos incluir las otras áreas a trabajar. Entonces, dibujo y modelado se encargaría de toda la parte de representación gráfica para determinar el tipo de edificaciones alrededor, alturas de edificios, tipologías de viviendas, que nos ayudan pues, a tomar decisiones con base a eso. En cuanto al control ambiental, tendríamos toda la parte de variables ambientales, fuentes hídricas, calidad del suelo, calidad del aire y otra información también que podemos sacar. Agua y saneamiento, toda la parte de potabilización y vertimientos, gestión de proyectos, la vocación de la población. El compañero también hablaba de algo sobre el tipo de cultivos que se podrían dar y De acuerdo a las características. De acuerdo a las características del suelo. Incluimos gestión y seguridad en el trabajo con el análisis de los riesgos de sitio y la parte de construcción enfocado pues, hacia la parte del análisis de los materiales vernáculos, es decir, qué materiales se pueden dar en el sitio. Hay una parte asociada que es la parte de resistencia del terreno y mirar qué tipo de construcciones se pueden hacer ahí. Lo asociamos a construcción, aunque eso es más un tema como de geotecnia, análisis de suelo, pero lo relacionamos porque es un insumo para poder determinar el tipo de construcciones que se pueden hacer. Luis, ya para hacer cierre del
ejercicio de verdad. Sí. Bueno, ¿qué nos llevamos de este ejercicio, compañeros, para cerrar? Fácil, difícil, mediano, interesante. ¿Se dan cuenta de la complejidad que tiene el proyecto integrador? Por eso en este ejercicio de revisar diseños curriculares, contenidos de saber y de proceso de los resultados de cada una de las especialidades que coinciden en el mismo momento, y uno ve que llevarlo a la realidad es otro tema más complejo. ¿Por qué? Porque está en función de tiempos, de infraestructura, de instructores que podamos coincidir en el mismo momento para hablar de un proyecto integrado. Si esas variables no se controlan, no estaríamos hablando de un proyecto ¿Qué integrado. tiempo estimado se tiene que hagamos este tipo de reuniones? ¿Cada cuánto? Porque creo yo que forma parte de esa misión. Esa debería ser la razón de ser del desarrollo curricular. Toda la vida, no, de lo que conozco del SENA, se ha venido hablando de actividades integradoras. Y eso no es real, ¿sí? Eso no es real porque sabemos cuáles son nuestras limitantes, las variables que no podemos controlar, que tienen que ver desde la parte de planeación. Pero verdad que hacer piloto es importante, deberíamos de seguir haciendo piloto porque a falta de poder hacerlo de manera compleja, pues no se puede ir haciendo pilotos que se vayan integrando cada vez más. Mientras se vaya madurando el ejercicio. Mientras se va madurando el ejercicio, lo importante es no dejarlo como pero no tenéis todo lo que ayer lo que comencemos. En este momento nosotros tenemos diferentes fichas que hacen parte del proyecto integrador que corresponden a las diferentes especialidades, pero apenas estamos arrancando. Y en ese comienzo, que es un ejercicio piloto, hemos encontrado una cantidad de obstáculos en el camino que pues yo supongo y espero que al final del proceso eso se vaya ajustando y que vean la importancia de que se hable de proyectos integradores que respondan a las condiciones o al escenario real, ¿no? Cómo funciona en la vida real. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguien qué se lleva? Y aquí hay Algo que estaban, perdón, algo que estaban hablando los compañeros era que bueno fuera que se pudiera seguir haciendo estas reuniones a manera de desarrollo curricular o citando estas reuniones de los profes en conjunto, dada la importancia que tiene saber y retroalimentarse mutuamente Por eso sobre estoy en un los espacio de la subdirectora porque es que esto requiere la voluntad de todos. Ajá. Entonces, por ejemplo, hoy no está programa de construcción y por suficiente tiempo se les anunció, se les socializó de lo que íbamos a hacer ahora. Entonces, esto se complejiza en la medida de que hay que hacer acuerdos de voluntades entre todos. Pero si hay una voluntad que no apunta a esto, entonces se nos complica la cosa. Entonces, para poder lograr estos espacios, pues hay que lograr la directriz del centro, es decir, que podamos coincidir al menos una mañana o una tarde en la semana. Pero la reflexión que yo quiero que nos llevemos es cuál es el beneficio o la potencialidad, sobre todo para nuestros aprendices, de hacer ejercicios de convergencia y conocimiento. ¿Sí? Nosotros ya lo hemos validado en nuestros ejercicios, por ejemplo, cuando hemos participado en los concursos. Esos aprendices, cuando el chico dibujo y modelado participa no solo del dibujo, sino de la modelación, pero también de la construcción y de la puesta en operación de la edificación, todos sus conocimientos de potencia. Cuando el de construcción se correlaciona con el de dibujo y entiende cómo desde la geometría es que se construyen los edificios antes de pegar el primer ladrillo, ese chico se potencia porque desarrolla la abstracción espacial, todo eso. Pero cuando le agregamos el componente ambiental, cuando los chicos, por ejemplo, de seguridad y salud que han trabajado con nosotros, están ahí en el ejercicio de construir en tiempo récord una casa. ¿Sí? Cuando los de gestión de proyectos participan desde la formulación del proyecto de cómo se puede construir eso, de qué pueden vivir los que lo van a construir. Y entonces todos confluyen en la construcción colectiva de un hábitat simulado, se potencian todos los conocimientos. Eso nosotros lo tenemos claro y nosotros lo hemos demostrado. ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Cuál ha sido el resultado de los chicos que han pasado por este proyecto? ¿Sí? Les voy a poner dos ejemplos. Uno de los chicos que participó solamente en la etapa práctica en este proyecto, después fue el mejor estudiante de arquitectura de la Universidad Javeriana.
Y él le preguntaban que por qué, pues claro, esta experiencia le amplió su panorama de cognitivo. ¿Sí? Y además, porque la vida real es así. Cuando nuestros chicos van a salir a trabajar en el mundo real en un proyecto, pues tienen que relacionarse con todo ese conocimiento. ¿Sí? Y la idea es que nosotros después los podamos sentar a ellos en equipos así transdisciplinares y ellos puedan dialogar, hacer un diálogo de saberes y que ellos entiendan que mi contribución a que es esta se potencializa en la medida que me relacione con él o con ella. ¿Sí o no? Y eso es el mundo real. Además, y eso se lo digo yo a todos los aprendices, el mundo laboral cada vez más apunta a que salimos a prestar servicios, no a ser empleados. Y esa prestación de servicios es de un escenario básicamente de trabajo colaborativo. Ellos no van a ir a sentarse en una silla en una oficina. Van a ir a prestar servicios en proyectos, en obras, ¿sí o no? Entonces, ese ejercicio ese diálogo de saberes los potencia para que puedan desempeñarse mejor. La experiencia ya nos la ha demostrado, ¿vale? Tercero, el centro y el SENA y todos los centros de construcción apuntan a la implementación de las tecnologías de metodología BIM. Y metodológicamente y conceptualmente estos ejercicios colaborativos son lo que se va a desarrollar con BIM. BIM es ponerle tecnología a eso, básicamente. ¿Sí? Y es solo aplicable para la construcción. Para la construcción. Eso va a ser aplicable también para otra cantidad de edificios. Entonces, para que nos vayamos, nosotros hemos trabajado en esto hace rato, por aquí han pasado formadoras de docentes, metodólogos, hasta hoy tenemos el apoyo de una metodóloga de la Regional de Dinamarca que ha sido toda su vida metodóloga de la dirección de formación y su valoración de esta propuesta es tal que ella está replicando esto en el centro de Fusagasugá. Está haciendo un proyecto integrado en Fusagasugá. Ese es un centro agroindustrial y multisectorial, pero en otro proyecto productivo del agro están implementando el proyecto integrado con base en lo que nosotros hemos venido proponiendo. O sea, la idea es que pues lo podamos sacar adelante con la participación de ustedes. No todos estarán con la misma base, pero la idea es que en algún momento de la ruta de aprendizaje de los programas, pues todos podamos participar. ¿Listo?